Bienvenidos al análisis geopolítico de hoy, martes 4 de agosto, en Geopolítica Diaria. Dos de los pasos marítimos más vigilados del planeta amanecen hoy bajo la misma pregunta: ¿quién disparó y por qué? En las últimas horas, un buque de carga reportó haber sido alcanzado por un proyectil no identificado frente a las costas de Omán, mientras el bloqueo declarado por los hutíes contra Arabia Saudí sigue sin resolverse en el Mar Rojo. Esa coincidencia marca el arranque del análisis de hoy. La Oficina de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido, conocida como UKMTO, informó que el buque transmitió por radio que había sido alcanzado por un proyectil no identificado a 20 millas náuticas al noreste de Kasab, en la península omaní de Musandam. Las autoridades investigan y todavía no han determinado el origen del disparo ni si hubo víctimas. El episodio llega horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureciera su discurso hacia Irán, al asegurar que mantendrá el bloqueo naval sobre el país persa hasta que se alcance un acuerdo o lo que él mismo calificó como una rendición total, y al afirmar que Teherán tiene la última oportunidad antes de lo que llamó la decapitación. Trump había cancelado el fin de semana un ataque de gran escala contra Irán a petición de varios países del Golfo y del propio Irán, y había anunciado que las conversaciones se reanudarían ayer. Sin embargo, el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghai, negó ayer que Irán mantenga negociaciones directas con Washington, y precisó que los únicos contactos activos son los que Teherán sostiene con Omán para acordar un corredor seguro de paso por el estrecho de Hormuz, unas conversaciones técnicas que el canciller Abbas Araghchi situó cerca de su etapa final. Según la cadena CNN, Trump respondió calificando al liderazgo iraní de profundamente falso, un nuevo episodio del pulso entre ambos países sobre si existe o no un canal de diálogo. Por separado, la agencia Tasnim, vinculada al Estado iraní, informó que la Guardia Revolucionaria derribó un dron estadounidense modelo MQ-9 sobre el estrecho, versión que Estados Unidos no ha confirmado. Este pulso convive con el otro gran cuello de botella petrolero de la región, el paso de Bab el-Mandeb, bajo el bloqueo naval que los hutíes yemeníes declararon contra Arabia Saudí en respuesta, según el propio grupo, a lo que calificó como un asedio saudí sobre las zonas que controla. La coalición liderada por Riad, a través de su portavoz Turki al-Maliki, acusó a los hutíes de acciones que calificó de cobardes e imprudentes, y ha bombardeado posiciones del grupo en la ciudad portuaria de Hodeida. El bloqueo sigue sin levantarse y crece el temor a una ofensiva terrestre saudí, todavía sin confirmar. La fragilidad de los anuncios sin verificación sobre el terreno también marca lo ocurrido en Gaza. La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ofreció ayer su primera respuesta pública sustancial a la hoja de ruta de desarme de Hamás, más de 3 días después del anuncio. El portavoz Doron Spielman dijo a la agencia AP que Israel trasladó a la Casa Blanca preocupaciones de seguridad serias, y explicó que la evaluación de inteligencia israelí sostiene que Hamás sigue comprometido con reconstruir su capacidad militar en lugar de desarmarse genuinamente. Spielman afirmó que las fuerzas israelíes no se retirarán de Gaza, donde controlan más del 60% del territorio según esa misma fuente, antes de que se produzca ese desarme. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, calificó la hoja de ruta de inaceptable. Netanyahu no se ha pronunciado personalmente sobre el acuerdo. Del lado palestino, el dirigente de Hamás Bassem Naim afirmó que el movimiento ha mostrado una flexibilidad considerable, y acusó al gobierno israelí de buscar imponer hechos consumados sobre el terreno mediante la intensificación de los ataques. A esa acusación se suma una versión disputada. El exfuncionario de Fatah Mohamed Alan, exiliado en Emiratos Árabes Unidos, afirmó que el asesor de Trump, Jared Kushner, le había asegurado que Israel detendría los ataques desde el domingo por la mañana. Funcionarios israelíes nunca confirmaron esa versión, y los bombardeos continuaron durante el fin de semana, dejando según hospitales de Gaza al menos 17 muertos, cifra que Al Jazeera, citando fuentes médicas, elevó hasta 26 en el conjunto del fin de semana. A esto se suma un dato de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios que documentó que julio fue, junto con marzo, el mes más letal para los palestinos en ataques de colonos en Cisjordania desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. En el Líbano, la Fuerza de Pacificación de Naciones Unidas, UNIFIL, contabilizó 125 violaciones israelíes del espacio aéreo libanés entre el jueves y el domingo pasados. Mientras en Oriente Medio se disputa quién rompe lo pactado, en Moscú una explosión abrió otra incógnita,
esta vez sobre quién intenta eliminar a quien dentro de las propias filas rusas. El sábado pasado, un artefacto explosivo detonó en el restaurante Balzi Rossi, en el centro de la capital rusa, durante un evento privado. El Comité Antiterrorista ruso confirmó al menos 3 muertos, mientras medios independientes rusos, citando fuentes hospitalarias, elevaron la cifra a 5 fallecidos y más de 20 heridos. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, calificó el ataque de acto terrorista brutal y anunció una investigación en curso. Medios independientes rusos como Important Stories, Novaya Gazeta y Meduza señalaron que el evento celebraba el cumpleaños número 55 del comandante en jefe de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, el coronel general Alexander Chaiko, aunque las autoridades rusas no han confirmado ni desmentido su presencia ni si resultó herido. Una fuente citada por el medio Kiev Independent vinculó el episodio con otros 2 intentos recientes contra personas ligadas a la producción militar rusa. Hasta el momento, ninguna autoridad rusa ni ucraniana ha reivindicado el ataque. El episodio no ha interrumpido los combates. Rusia lanzó anoche un nuevo ataque con decenas de drones contra Ucrania, que sus defensas antiaéreas interceptaron en su mayoría, mientras Kiev continúa golpeando refinerías e infraestructura militar en territorio ruso. En paralelo, medios como Radio Free Europe informaron que los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner planean su primer viaje a Kiev hacia mediados de agosto, posiblemente en torno al aniversario de la independencia ucraniana el día 24, sin confirmación oficial de Washington ni de Kiev. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se mostró poco optimista y dijo que Moscú espera antes información de Washington sobre sus conversaciones con Kiev y con gobiernos europeos. También en el terreno militar, pero en un continente que suele recibir menos atención de la que su magnitud exige, el ejército sudanés atacó el domingo con drones una corte tradicional en la localidad de Garra al-Sawaya, en Darfur del Norte, un área bajo control del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido. La organización Emergency Lawyers, que documenta abusos de ambos bandos del conflicto, afirmó que el ataque mató al menos a 35 personas mientras vecinos se habían reunido para asistir a audiencias sobre disputas locales, entre ellas 4 líderes tribales y 2 comandantes de las Fuerzas de Apoyo Rápido, según un testigo citado por la agencia AFP. El gobierno paralelo declarado por esa fuerza paramilitar condenó lo ocurrido como un crimen horrendo y elevó la cifra a 37 muertos y 50 heridos. Hasta el momento, el ejército sudanés no ha emitido declaración pública al respecto. El ataque llega después de que las fuerzas de apoyo rápido perdieran a finales de julio el control de la carretera que conecta Jartum con la ciudad de El Obeid, tras lo cual su comandante, Mohamed Hamdan Daglo, dijo a sus combatientes que se consideraran desatados en la guerra contra el ejército. El asedio sobre El Obeid, capital de Kordofán del Norte, continúa, y Naciones Unidas mantiene su advertencia sobre el riesgo de que se repitan allí atrocidades como las documentadas por sus propios investigadores en la toma de El Fasher el año pasado, calificada como propia de un genocidio. Por último, en Nicaragua sigue sin resolverse la reforma constitucional que buscaría excluir a partidos opositores de futuras elecciones, aplazada por el gobierno hasta septiembre en medio del rechazo de Estados Unidos y la Unión Europea. La fecha a vigilar es el próximo viernes 7 de agosto, cuando el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumirá el cargo y ha anunciado que romperá relaciones diplomáticas con Managua y con La Habana. El hilo que conecta buena parte de la jornada es la fragilidad de los anuncios sin verificación sobre el terreno, en Hormuz, en Gaza, y en cierto modo también en Moscú. La versión oficial y los hechos comprobados no siempre coinciden. La pregunta que queda abierta esta noche es si la investigación sobre el proyectil que alcanzó al buque frente a Kasab confirmará un ataque deliberado contra la navegación, justo cuando Trump ha definido las próximas horas como la última oportunidad para que Irán firme lo que llamó un buen documento. Si el origen del disparo se atribuye a Irán o a fuerzas afines, el margen que Washington dice estar dispuesto a dar podría cerrarse antes de lo previsto. Gracias por acompañarnos una vez más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resultó útil, los invitamos a seguir el canal, darle me gusta y compartirlo con quien también quiera entender el mundo con esta profundidad.